Pero son otros. Bueno, yo veo que. Hasta los perdones hay niveles. Los perdones hay niveles, efectivamente. No, fíjate que en este sentido yo lo veo como hermandad. Sí, como un acercamiento al ser humano mundial globalizado, ¿sí? Un acercamiento. Sí. Porque yo al menos vi la llegada del Papa en Chile, ¿qué no fue? ¿Es espectáculo esto? Para las redes, sí. Mira, Juan Carlos, yo me puse a revisar ayer, a raíz de eso que de entrada, si me permites el lenguaje coloquial, me pareció una soberana volada del presidente. Me puse a revisar, dije, bueno, ¿qué antecedentes hay de esto? En 2014, el presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos, un personaje de nombre Pinchas Goldschmidt, pide a España que se disculpe ante el pueblo judío por su expulsión en 1492. El 7 de noviembre de 2018, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, se disculpa por la decisión de Canadá de rechazar un barco de vapor lleno de refugiados judíos que escapaban de la Alemania nazi en la víspera del Holocausto, hace 79 años. En octubre del 2017, el presidente Evo Morales de Bolivia recordó la invasión también española en 1492 y Nicolás Maduro pidió disculpas también al rey por el genocidio de los conquistadores. Habría que ver qué ha pasado y si realmente... Exigió Nicolás Maduro, ¿no? Exigió disculpas, sí. Entonces, habrá que ver si con estos perdones o exigencias de perdón, dependiendo de dónde lo veas, se abona la reconciliación. Yo prefiero quedarme con la sonrisa de doña Ifigenia Martínez, que le provocó gran hilaridad. Yo no soy historiador, yo consulté a 2 maestros historiadores ayer por separado, y lo menos que dijeron es que les parecía un soberano disparate. ¿Tenemos a Ifigenia ahí? ¿Tenemos a Ifigenia Martínez así? ¿Lo podemos transmitir el audio de Ifigenia Martínez? Es la pluralidad, hay diferentes cosmovisiones. Yo, por ejemplo, soy pintor de brocha gorda, así me asumo en historia. Sí. Y encontré pintor de brocha gorda. Eso de ser aficionado, sí. Buena pintora. Mira, no se puede entender el derecho si no incursionas en la historia. No podemos entender este país si no incursionamos en la historia. Yo siempre he dicho, tenemos que saber qué hemos sido, qué somos y qué pretendemos ser. Los grandes problemas que tenemos, que no le encontramos los porqués, o por qué somos así, o porque en el ADN, o por una serie, es porque nunca hemos encontrado esa respuesta volteando al pasado. Entonces podemos entender el presente para poder proyectar un futuro. Y mira, en López Obrador no creo que sea historiadora, la señora que es historiadora, y ha marcado ciertas pautas que a mí me han parecido muy interesantes para conocer las pequeñas, digamos, historias de vida, las pequeñas... ¿Dónde fue a Mocorito? ¿Quién conocía a Mocorito? Por los caballos. Yo me siento entre ellos cuando fui a Sinaloa, fui a buscar a la Chona Guzmán donde vivía y los caballos, ¿sí? Pero ahora, a nivel nacional, decir que fue la primera ciudad donde una revista liberal se imprime y se edita y da todo y hacen un monumento que ahí los mismos de Mocorito no sabían ni de qué era. Entonces es voltear a ver, y así han dado en diferentes pueblos chicos, alejados de la historia y reconociendo inclusive a personajes que en su momento fueron, si no en relevancia nacional, pero sí para la comunidad, y eso le da sentido de pertenencia. Y eso es bien importante porque nosotros hemos perdido, es más, creo que no hemos tenido, precisamente, y ahí voy en términos de la conquista, nos aplasta, nos vejan, a estas alturas siento yo que no entendemos todavía el mestizaje, y en la forma en que nos colonizaron no tenemos el sentido de pertenencia de la esfera pública, que a mí se me hace lamentable. Pues ahí es del gobierno, sale uno y a tirar el papel y a tirar esto y a hacer todo el desorden que hacemos en la vía pública, porque no hay ese sentido de pertenencia. Y creo que cuando asumamos ese sentido de pertenencia, se tiene que dar en una valoración como ciudadano y además un respeto hacia los demás. Sí, habíamos quedado de poner a Ifigenia Martínez, la senadora de Morena. Así reaccionó cuando le preguntaron sobre el perdón. El presidente hace 500 años. El presidente López Obrador le solicitó al gobierno de España que públicamente se disculpe por la matanza de hace 500 años. ¿Cómo es? La conquista de España. ¿Dónde estaba el presidente hace 500 años? No, bueno, yo creo que pues así es personalizarlo, pues es extemporáneo, pero desde el punto de vista de la historia, ahí está viva la cicatriz, pero pues
ya no tiene remedio. Ya nosotros superamos esa etapa y a mucho orgullo. Y hasta más, los ayudamos cuando lo necesitamos. Estamos listos para volverlo a hacer. No cabe la disculpa, pues. No cabe. Gracias, A ustedes me hicieron reír, me pusieron de buen humor. Pudo procesar eso. Pero estamos hablando del pueblo, de aquellos que todavía no logran entender. La herida está O sea, abierta. Ifigenia pudo procesarlo, pero Sí, la herida eso está en lo abierta. personal, en lo personal puede procesar eso. Es más, de hecho, México ha tenido actos muy generosos con España. Los refugiados, los republicanos que llegaron aquí, que ha sido histórico este detalle. Pero nosotros pues sí, a lo mejor los intelectuales, etcétera, etcétera, o su capacidad de perdón. Pero estamos hablando de una nación vejada, humillada. ¿Hay heridas en el pueblo yaqui, por ejemplo, en la nación yaqui? Yo siento que sí. ¿Hay heridas en la nación yaqui? Yo siento que sí, porque mira, yo manejo mucho esa la cuestión del reconocimiento del otro, y además inclusive hemos sido muy discriminatorios nosotros, que es otra de las cosas que tenemos que empezar a entender, empezar a pedir perdón entre nosotros mismos, que no existe, con más razón, si analizas la historia, no solamente, si analizas la conquista, no solamente desde el punto de vista histórico, sino sociológico y antropológico, vas a encontrar tantas respuestas de las que nos preguntamos en este momento, tanto en el aspecto social como en el aspecto económico y en el aspecto político. ¿Dónde este desorden político, ese ver a la política como un botín, viene de esa central que no, o sea, y aquí yo lo he puesto mucho sobre la mesa en términos de la necesidad de crear capital social, y el capital social es eso, es el respeto a la persona, a la identidad, a la dignidad de la persona, el reconocimiento del otro, que no se ha dado, al contrario, sabemos cuál, mira, y te voy a poner un ejemplo que a mí me pareció de pésimo mal gusto, las senadoras ahora por el Día de la Mujer, qué vulgares, qué protagonismo, que para defender sus derechos. Habría necesidad de mentarle la madre a aquella señora que subió con una niña, además de sin respeto a la niña, y luego le tuvieron que quitar esa, la hermana decía, sí la vieron la primera, pues echaba de madres ahí, y le decían luego después, pip, pero a mí sí me tocó verla. Estar discutiendo sobre los trapos verdes o del color, se me hizo a mí un infantilismo de quien está en la máxima tribuna de este país. Y luego las otras que se metieron con el clítoris, que se metieron con una serie de cosas, se necesitará todo eso. ¿Qué se tiene esa gente? Dice, reclamar los derechos de la mujer me parecen muy válidos, pero con mesura, con altura, porque se denigran más las mujeres asumiendo esos papeles, a menos a mí en lo personal, me molesta la vulgaridad. Y no tienen por qué ser vulgares, porque habrá otra gente que les molesta la vulgaridad, ¿verdad? Perdón, no, espérate. Sin embargo, para muchos lo aplaudieron, porque dice, este discurso que está diciendo, dice que porque soy muy conservadora. Inclusive hay una confusión entre lo conservadurismo y el liberalismo, que para donde quiera lo ponen, lo meten y lo hacen y lo manosean, lo mismo de izquierda y derecha, que eso ya pasó a la historia hace mucho tiempo. Entonces, pero bueno, otros estaban aplaudiendo, pero somos una sociedad plural y no nos queda más de, bueno, pues escucharlos y no seguir el ejemplo. Sí, 1 minuto y se termina la mesa, Jesús. ¿Alguna conclusión rápida? A mí me da la impresión de que no es otra cosa más que una hegemonia muy al estilo de López Obrador para echar a andar las redes sociales y poner un tema que a nadie en 500 años se le había ocurrido discutir en este país. Entonces lo puso sobre la mesa. Yo no sé si los yaquis y otros grupos estén agraviados por esto. Si es así, pues bienvenida la famosa disculpa, pero tampoco entiendo que tampoco es un tema que deba ocuparnos más de la cuenta desde mi muy particular punto de vista, Juan Carlos. Me parece, te digo, lo conversé ayer brevemente con 2 historiadores, porque yo no soy historiador, y la verdad no encontraron alguna razón de por cuál hubiera hecho esto Andrés Manuel López Obrador. Sí. Me parece, que no sea tema nacional y que pase. Yo estoy bien, pero yo creo que sí. Es una hegemonia, no creo, ¿no? Sí. Bueno, son puntos de vista distintos. Yo siento que sí. Por ejemplo, ¿cómo hago yo que mis alumnos se motiven para? Yo doy derecho constitucional. Me lo va a tener que contar la semana que entra. Es una habilidad tremenda, porque le dio la vuelta a la rechifla en el estadio Harper Lou, y le dio la vuelta al tema de Colosio y de Netflix, y ya puso un tema que nadie es historiador en este país y todo el mundo habla de historia ahorita. Sí, bueno, volvieron a ver la historia. Ya hubo ganancia, volvieron a ver la historia. Olga Mía Grijalva y Jesús Manuel Durazo. La importancia de la historia. 20 para las 9 de la mañana.